Problema de investigación. ¿Qué función cumple la actividad lúdica en el desarrollo cognitivo y emocional? Nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha creado. En él están todos los secretos, incluso el de la felicidad. Charles Chaplin. Desde que nacemos y vamos viviendo en nuestro día a día, estamos en contacto directo e indirecto con actividades lúdicas, las cuales a simple vista pueden tener solo la finalidad lúdica o de distracción. Pero no es así, ya que desde que vamos desarrollándonos en la niñez y la infancia, las actividades lúdicas forman parte de nuestro desarrollo motriz, cognitivo y emocional. Los juegos nos ayudan a aprender a caminar, gatear, levantarnos si nos caemos, escribir, a poder razonar, a conocer acerca de los objetos que hay a nuestro alrededor, a poder aceptar las victorias y derrotas que tengamos, entre otros. La infinidad de cosas que vamos aprendiendo con el juego son fundamentales para un buen desenvolvimiento en nuestro entorno. Así, aquella persona que no realizó actividades lúdicas durante su infancia es muy probable que tenga dificultades para desenvolverse o desarrollar ciertas capacidades que fuimos aprendiendo mediante el juego. Por ello, es importante conocer acerca de la psicología del juego, no solo desde una perspectiva actual, sino viendo cómo han ido evolucionando estas actividades lúdicas y cuáles han sido las finalidades que ha tenido. Además, observar que las actividades lúdicas no solo están presentes en los humanos, sino que en los animales también cumplen un rol importante a lo largo de su vida. Marco teórico. Definición estructural de la conducta del juego. Según Beckhoff y Byers en el año 1981, definen al juego como toda actividad motriz ejecutada después del nacimiento, que parece no tener ninguna finalidad, en la cual las pautas motoras de otros contextos pueden ser usados frecuentemente como formas modificadas y secuencias temporales. Si la actividad está dirigida hacia otro ser vivo, se llama juego social. Esta definición se centra en la estructura de las secuencias del juego, lo que los individuos hacen cuando juegan, y no en las posibles funciones del juego. Definición funcional del juego social. ¿Por qué se realiza el juego social? A pesar de los riesgos físicos y otros costes asociados con el juego, muchos individuos practican el juego social porque los beneficios superan en valor al coste, que se supone cuando el niño juega y gasta energía. Las funciones del juego son la socialización, el ejercicio o el desarrollo cognitivo. Características psicológicas del juego. El juego se caracteriza por ser una actividad ficticia, ya que es una realidad secundaria en la que se está jugando. La fantasía es el elemento principal del juego, como también su separación de la realidad. Además, es una actividad a través de la cual se interactúa con la realidad accesible a la persona que juega. Esa interacción puede ser simbólica a través de la representación de situaciones u objetos externos al juego o bien concreto a través del contacto propio del cuerpo con otros jugadores o con objetos y espacios del juego. Ambos tipos de interacción pueden ser simultáneos. Además, en el juego existen reglas que rigen el juego permitiendo que prospere el orden y un buen entendimiento de la actividad, con la finalidad de poder disfrutar y ser más ameno el tiempo de juego. Características culturales del juego. Estas, según la producción de satisfacción en el juego, se clasifican en cuatro. El juego puede ser agón. Son los juegos que aparecen como una lucha en donde se crea una igualdad artificial con antagonistas enfrentándose en condiciones ideales. Este tipo de juegos requiere entrenamiento, disciplina y perseverancia. Uno de los ejemplos es el fútbol y el ajedrez. Luego tenemos Alea. En estos, los participantes tratan de salir favorecidos por el destino. Tiene la función de abolir las cualidades naturales o adquiridas de los individuos, dejándolos en igualdad absoluta de condiciones frente a la suerte. En pocas palabras, es el azar. Los ejemplos son los dados, lanzar una moneda al aire,
o las cartas. Lynx reúne a los juegos que consiste en un intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. Es decir, los jugadores buscan aturdirse provocando la aniquilación de la realidad con brusquedad. Uno de los ejemplos es el dar vueltas, Six Flags y los juegos mecánicos. También tenemos Némesis. El sujeto juega a creer, a hacerse creer o hacer creer a los demás que es distinto de sí mismo. No es reglamentado, sustituye esta característica la disimulación de la realidad y la simulación de una segunda realidad al hacer como si. Uno de estos ejemplos representativos es la representación teatral y la interpretación dramática. Análisis filogenético. Se conoce que desde hace mucho tiempo atrás, en el caso de los animales, el juego ha sido una actividad locomotora que se realiza de manera espontánea y voluntaria, y que quizás a simple vista no conlleva algún beneficio, pero se ha demostrado que puede tener ciertas ventajas para los animales. Este desarrollo cognitivo y motor se ha evidenciado en pájaros, mamíferos e incluido los seres humanos. Las funciones sociales del juego son las que impactan directamente en la habilidad de un animal para comunicarse con otros. Un animal que juega afina los sentidos con los que se expresa e interpreta las señales de los otros. Muchas especies definen de forma no agresiva la jerarquía de cada individuo dentro de un grupo a través del juego. Esto también facilita lo que es el reconocimiento grupal. Debido también a que se obtiene una recompensa al jugar, los animales crean vínculos sociales muy útiles en la defensa de sus recursos, la cacería y la protección mutua. La formación de vínculos a través del juego puede fortalecer los vínculos interpersonales entre los compañeros de juego. En la naturaleza, se ha visto que individuos que jugaron entre sí desde que eran crías mantienen una estrecha y selectiva cooperación en la vida adulta. Asimismo, debido a la abundante diversidad biológica de especies de animales, los componentes y características del juego social varían categóricamente entre una especie y otra. Por ejemplo, mientras que en la rata el juego social ocurre entre individuos de la misma edad, en especies como el perro, algunos primates o incluso el humano, el juego social puede presentarse entre individuos de distintas edades, géneros e inclusive especies. Particularmente los perros son la especie que anecdóticamente más ha sido observada sosteniendo episodios de juego con especies que van desde domésticos como caballos, gallinas y patos hasta especies salvajes como zorros y osos. En el caso de los felinos, como los leones y guepardos, mantienen sociedades fraternales de por vida, en las cuales cazan juntos y comparten hembras y territorio. Los vínculos sociales durante el juego pueden incluso moldear las preferencias que puedan tener por ciertas parejas reproductivas. Aunque se desconoce con certeza qué es lo que le permite a un animal realizar encuentro social recreativo con individuos distintos a él, se cree que esta capacidad depende de su sistema límbico, el cual se hace más eficiente y adaptable conforme el animal posee un cerebro más evolucionado. En el caso de los primates como los gorilas, la solicitud de juego inicia con gesticulación facial y abrazos, mientras que en el chimpancés la provocación de juego puede incluir el lanzamiento de objetos. El juego en animales no mamíferos más frecuentemente observado en especies que van desde los reptiles hasta los moluscos es el juego con objetos. Aunque similar a una serie de comportamientos exploratorios o predatorios, el juego observado en reptiles como tortugas, lagartos y cocodrilos consiste básicamente en la manipulación repetitiva de objetos, como pelotas, llantas y escenografía de acuario, a los cuales muerden, mastican, lanzan o sumergen en los estantes. Se cree que las conductas no son estereotipadas o patológicas, ya que aparecen de manera espontánea y únicamente cuando los animales están libres de estrés y tras prolongados periodos de ausencia de estimulación. En el caso de los peces de acuario, se ha observado un juego con objetos que consiste en perseguir las burbujas que producen las bombas de oxigenación de las peceras convencionales.
Aunque esto parecería más una conducta de territorialidad, agresividad o incluso depredación, Burgard menciona que se trata de un juego ya que el pez lo realiza espontáneamente, sin causas aparentes y sin que su aparición se relacione con horarios de ayuno ni temporadas de apareamiento, las cuales provocan conductas de forrajeo o agresividad respectivamente. En cuanto a la especie humana, evolucionó coordinando de manera cooperativa acciones para la cacería y la recolección. La actividad humana estaba mediada por utensilios, herramientas y normas, generando un cerebro social. Si se retoma las tribus más primitivas, se puede observar que el juego era una preparación para la vida y supervivencia, y tenía una relación con lo mágico y lo divino. En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección, los niños participaban desde que tenían una marcha independiente, por lo que la infancia, entendida como tal, no existía, aunque el periodo lúdico de los niños era mucho más corto que lo que sería en tiempos posteriores. Por ello, se podría decir que el hombre primitivo jugaba por placer y por un sentimiento mágico religioso, pero que realizaba actividad física por necesidad. La mente como acción mediadora. Para comprender los pensamientos de la especie humana desde sus inicios, se debe entender a la mente como una acción mediadora, la cual, a través de la interacción de las reglas, la comunidad, la división del trabajo y las herramientas, se puede llegar a un resultado deseado. En este caso, ya sea la recolección o la caza para la supervivencia de aquel entonces. Esta acción mediadora puede ser explicada a través de los sistemas de mediación de Vygotsky, Lebontier y Engström. La interacción social, una fuerza para la evolución filogenética. Como sabemos, cada persona tiene un sistema regulado por las reglas, la comunidad, los artefactos mediadores, con el fin de obtener un resultado. Si esos resultados de dos o más personas se unen, se interrelacionan y se puede hallar dentro de estos dos un nuevo resultado, lo cual vendría a ser el resultado de la interacción de ambos sujetos, la cual se puede dar también mediante el juego. Dicha interacción ha permitido que el ser humano pueda seguir desarrollándose desde sus inicios hasta el día de hoy. Cerebro social es una capacidad que tenemos para relacionarnos con los demás, la cual permite crear lazos interpersonales. Cuando se habla del cerebro social, no se habla de un área específica del cerebro, sino toda una red cerebral que permite desarrollarnos en un contexto social. Dentro de los circuitos neuronales encontramos a la corteza temporal inferior, la cual se encarga de reconocimiento facial. Encontramos a la amígdala, quien está a cargo de la organización de las emociones. El hipotálamo, que actúa como un regulador de las emociones. El surco temporal inferior, que se encuentra en la zona del movimiento biológico y está encargada de reconocer las acciones del cuerpo, ya sea bailar, caminar, entre otras. Respecto a la unión temporoparietal, se encarga de reconocer las emociones, creencias, deseos e intenciones del otro. Se relaciona con la teoría de la mente. Respecto a la corteza estriada, visual 1 y visual 2, es encargada del procesamiento visual. Lóbulo parietal inferior. Se encuentra en la zona especular parietal y también está encontrada aquí las neuronas espejo de la imitación y la empatía. Giro frontal inferior. También se encuentra en la zona especular frontal y también encontramos las neuronas espejo de imitación y la empatía. Análisis ontogenético. Una figura importante en la psicología del siglo XX es Jean Piaget, ya que realizó aportaciones científicas como la psicología genética, que se ocupa del origen y el desarrollo de la inteligencia en el niño, y las de una epistemología que trata de la formación, así como del significado del conocimiento y de los medios por los cuales la mente humana avanza desde un nivel inferior de saber a otro más alto. Piaget, en su libro El nacimiento de la inteligencia en el niño, plantea los esquemas preconceptuales, sensorio y motrices. Asimismo, detalla los estadios del desarrollo de la inteligencia. En el primer estadio está el sensorio motriz, que se da entre 0 a 2 años. En ese estadio, el bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y acciones. Este periodo da lugar a algunos hitos en el desarrollo intelectual, así como desarrollan la conducta intencional o dirigida hacia metas. Por ejemplo, golpear un sonajero para que suene.
También llegan a comprender que los objetos tienen una existencia permanente, que es independiente de su percepción, es decir, la permanencia del objeto. Asimismo, existen actividades que en este periodo experimentarán un importante desarrollo: la imitación y el juego. En este estadio hay un predominio del juego funcional o de ejercicio, es decir, son aquellos juegos que consisten en repetir una y otra vez una acción por el puro placer de obtener un resultado de manera inmediata. Además, se da el desarrollo de coordinación entre percepción y movimiento, es decir, la intencionalidad o espíritu humano. Asimismo, Piaget denominó reacción circular al mecanismo de aprendizaje más temprano. Este consiste en una nueva experiencia que es el resultado de la propia acción del sujeto. La reacción es circular porque el niño intenta repetir este evento una y otra vez. Estas reacciones son primarias, secundarias y terciarias, las cuales aparecen de forma progresiva. Las primarias están centradas alrededor del cuerpo del niño, por ejemplo, sacar repetidamente la lengua. Las secundarias dirigidas hacia la manipulación de objetos, como golpear un objeto. Y las terciarias tienen que ver con la exploración de efectos novedosos en el mundo que le rodea. Por ejemplo, un objeto de formas distintas. El estadio preoperacional se da entre los 3 a 6 años. Aquí el niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes, con los cuales representan las cosas reales del entorno. A pesar de la capacidad de representar con símbolos las cosas y los acontecimientos, Piaget refiere que en esta etapa los niños aún no poseen operaciones mentales. Las operaciones mentales son operaciones reversibles, de ida y vuelta. En vocabulario moderno es la memoria de trabajo, buena atención, percepción y memoria para entender las transformaciones físicas de los objetos y razonar sus causas. En las operaciones mentales reversibles, el niño tenderá a basar sus juicios en el aspecto perceptual y no en la realidad. Por ejemplo, si un vaso da la impresión de contener más agua que otro, supondrá que la tiene. Asimismo, Jean Piaget habla sobre el desarrollo simbólico o semiótico en la construcción de signos, en la cual se dan actividades del pensamiento simbólico preconceptual entre los 2 a 4 años, como la imitación diferida, juego simbólico, imágenes gráficas, imágenes mentales y lenguaje. Pero para hablar de ello, primero abordaremos la teoría de la función simbólica de juego basado en el signo de Ferdinand de Saussure. La lengua es para Saussure un sistema de valores puros y los dos elementos que entran en juego en su funcionamiento son las ideas y los sonidos. El signo lingüístico está constituido por un significante y un significado. El significante es la huella psíquica del signo. En su esencia no es fónico, es incorpóreo, constituido, no por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separa su imagen acústica de todas las demás, mientras el significado es el concepto o también la idea de la palabra. Saussure declara que el signo lingüístico no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La función simbólica es la capacidad de representar mentalmente un objeto o acontecimiento no presente, es decir, el significante, y representarlo por medio de la imitación, el juego simbólico, la construcción y el modelado, significado. Es decir, el significante sería la actividad sensoriomotora y gestos, mientras que el significado la imitación diferida. Por ejemplo, jugar a los policías y ladrones o al médico y al enfermero. Actividades lúdicas y el desarrollo simbólico o semiótico. Imitación diferida. Los niños ejecutan una acción imitando algo que han observado, pero lo hacen un rato o incluso horas y días después de haberlo observado. Por ejemplo, en el significante, el bebé coge un objeto y lo usa como si fuera un teléfono celular, diciendo aló, aló, y el significado
Estoy hablando por mi celular. El juego simbólico. Este juego comienza con secuencias simples de conducta usando objetos reales. Ejemplo, fingir con un objeto parecido a la cuchara. Significante sería la niña corta pedacitos de papel para disimular que está cocinando y el significado estoy cocinando. El juego simbólico se inspira en hechos reales de la vida del niño, por ejemplo, ir a la tienda o de viaje, pero también en personajes de fantasía que son atractivos para el niño. Algunos expertos piensan que este tipo de juego favorece el desarrollo del lenguaje, así como las habilidades cognitivas y sociales. Según Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional permite al niño adquirir el lenguaje. Con respecto a las imágenes gráficas, el significante es cuando un niño con lápiz y papel dibuja un garabato. Y el significado, este es mi papá. Imágenes mentales. Estas figuras pueden representar objetos reales del entorno o personas de la fantasía que han visto o de las cuales han oído hablar. Etapa operacional concreta. Este estadio se da entre los 7 a 11 años de edad, en donde el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Esta capacidad le permite al niño abordar los problemas de manera más sistemática que a un niño que se encuentra en la etapa preoperacional. Asimismo, el niño presenta un razonamiento lógico e inductivo y un pensamiento lógico pero no abstracto, es decir, inducción a partir de casos concretos. Asimismo, muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. A su vez, entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. También puede fijarse simultáneamente en varias características del estímulo y, en vez de concentrarse exclusivamente en los estados estáticos, ahora está en condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las transformaciones. Es decir, en esta etapa el niño ya no basa sus juicios en la apariencia de las cosas. En este estadio se presentan esquemas de seriación, la cual es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, del más pequeño al más alto. Es importante para comprender los conceptos de número, tiempo y medición. Para resolver los problemas de seriación, el niño debe aplicar la regla lógica de la transitividad, la cual consiste en poder establecer por deducción la relación que hay entre dos elementos que no han sido comparados previamente a partir de las relaciones que se establecieron entre dos elementos. Otro esquema son las ideas de causalidad. El niño entiende la relación entre causa-efecto y efecto-causa. En el nivel de las operaciones concretas, la precausalidad de periodos anteriores pasa a constituirse en una causalidad racional por asimilación, no ya de las acciones propias en su orientación egocéntrica, sino a las operaciones en tanto que son coordinaciones generales de las acciones. Un ejemplo de esta causalidad es el atomismo infantil. A partir de los 7 años, el niño es capaz de construir explicaciones atomísticas, es decir, explicaciones basadas en la idea según la cual los cuerpos están compuestos por puntos discontinuos de sustancia. Por ejemplo, un niño puede concebir que, aunque un terrón de azúcar se disuelve en agua, el azúcar seguirá siendo una sustancia compuesta por pequeñas partículas, aun cuando no sean percibidas como tales. Otros esquemas que se presentan en ese estadio son la reversibilidad y la conservación. La reversibilidad. El niño tiene la posibilidad de revertir mentalmente una operación a su situación inicial. Ahora su pensamiento es bidireccional. Y la conservación consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Estadio operacional formal. Esta etapa se da entre los 11 a 18 años, en donde en el adolescente comienza a formarse un sistema coherente de lógica formal. Esto debido a que dispone de las herramientas cognitivas necesarias para solucionar diversos tipos de problemas de lógica.
Las operaciones mentales, producto de etapas anteriores, se organizan en un sistema más complejo de lógica y de ideas abstractas. El adolescente cuenta con un razonamiento lógico de tipo hipotético-deductivo, es decir, deduce a partir de casos abstractos. En este sentido, aprende a abordar los problemas de una forma más lógica y sistemática, por lo que formula hipótesis. Determina cómo compararlas con los hechos de la realidad, las aprueba y excluye aquellas que resulten falsas. De este modo, esta capacidad le permite al adolescente obtener conclusiones sin basarse en soportes visuales, lo cual da lugar al razonamiento científico, generando predicciones en la búsqueda de responder a un determinado fenómeno. Al utilizar operaciones mentales reversibles con el lenguaje, el adolescente es capaz de realizar actividades lúdicas complejas que requieren mayor nivel de razonamiento, como por ejemplo jugar ajedrez. ¿Cuáles son las funciones del juego? El juego es un elemento de aprendizaje, ya que permite estimular el desarrollo dependiendo del momento evolutivo en el cual se encuentran los niños. Asimismo, sirve como catalizador emocional, es decir, mientras juegan, los pequeños pueden exteriorizar e interiorizar sus emociones, sentimientos y creatividad. Además, los prepara para la vida adulta, ya que es una actividad basada en la imitación y a través del juego simbólico, un tipo de juego individual y espontáneo, se ofrece un medio de expresión para resolver conflictos. Cabe mencionar que el juego favorece la socialización, ya que en este proceso aprenden a jugar con otros niños y niñas, a compartir juguetes, a cooperar. A su vez, también les posibilita la comprensión de normas y reglas necesarias para vivir en sociedad. En este caso, el juego dramático, en el que hay una interacción entre iguales, potenciará su creatividad y ayudará a mejorar sus relaciones personales. Asimismo, como ejercicio, el juego es un motor de actividad física, algo muy necesario durante la infancia, que a su vez satisface las necesidades básicas del movimiento y ejercicio físico que tienen los niños y con ello favorece su desarrollo motor. Además, provoca una mayor sensación de felicidad. En cuanto al juego como función del desarrollo cognitivo, jugando, los niños estimulan y adquieren un mayor desarrollo en las diferentes áreas de los ámbitos cognitivo y afectivo, social. Además, desarrolla la capacidad de reflexión y maduración de las ideas. De manera holística, el juego le proporciona al ser humano un desarrollo integral y significativo. Como menciona Anton, toda actividad física y mental que realizan cuando juegan produce a su vez la activación de las fibras nerviosas, asociaciones y conexiones neuronales que impulsan la maduración y el desarrollo del sistema nervioso, base fisiológica del desarrollo y el aprendizaje. El desarrollo motor y de algunas capacidades cognitivas como la imaginación, el lenguaje y el pensamiento. Los adultos y la sociedad, como los responsables de ese proceso en cierta medida, son quienes presentan al niño oportunidades de participación en escenarios y actividades donde el niño observa y participa siguiendo modelos. Asimismo, se le orienta en la interacción con personas y objetos. Esto provee información y ayuda al niño ya sea con material o con herramientas simbólicas que le auxiliará a transferir los conocimientos y habilidades desarrolladas a otras situaciones que se le puedan presentar, conformando así un sistema complejo y altamente sofisticado, organizado para que los componentes interactúen entre sí y el niño vaya construyendo su propio conocimiento del mundo físico y social. El desarrollo del lenguaje enlaza el desarrollo cognitivo y el cultural. Sin el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, el avance de la cultura y la tecnología sería imposible de lograr, pero a su vez el desarrollo cultural impacta en el pensamiento y en las transformaciones del lenguaje. Este es uno de los rasgos más sorprendentes del ser humano, la capacidad de pensar en formas tan variadas como se puedan imaginar mediante diversos sistemas de signos y símbolos. A lo largo del día hacemos uso de esta capacidad para poder interactuar con el mundo que nos rodea y en este mismo mundo el que nos ayuda a desarrollar esta habilidad. El juego, como veremos, proporciona a los niños oportunidades de imitación, de fantasía, de someter a prueba sus aprendizajes y en donde se conjuntan aspectos sociocognitivos, emotivos, cruciales para el desarrollo de los niños. La práctica de la narración oral ayuda al desarrollo de diferentes habilidades, tales como la memoria, imaginación y creatividad.
El juego se puede entender entonces como aquella situación en que al involucrarse genuina y emotivamente en la actividad, el niño asume un rol en el que pone en juego sus habilidades, conocimientos y emociones, facilitando una significación profunda de la actividad. Al hacerlo, no solo desarrolla su imaginación y creatividad, sino también desarrolla nuevas habilidades cognitivas y conocimientos. Es decir, al tener la oportunidad de jugar, los niños afinan las habilidades motoras, aprenden a explorar el mundo que los rodea por medio de los sentidos y desarrollan habilidades para la socialización. Es decir, al tener la oportunidad de jugar, los niños afinan las habilidades motoras, aprenden a explorar el mundo que los rodea por medio de los sentidos y desarrollan habilidades para la socialización. Todo eso en ocasiones se ve entretejido en un espacio imaginario creado por el niño. En este espacio imaginario, el niño ajusta la realidad, los objetos, personas y sensaciones a una situación creada por él. Este tipo de juego propicia el desarrollo de habilidades mentales nuevas en el niño, que son posibles por el logro cognitivo que representa el pensamiento simbólico, y este tipo de juego es exclusivamente de los seres humanos. El juego de las peleas sirven para el entrenamiento físico y el desarrollo de las habilidades sociales y psicomotoras. El juego brusco puede tener importantes ventajas positivas. Incluye muchos tipos diferentes de habilidades que los niños desarrollan y descubren en juegos de la vida real con otros niños de su misma edad. Dado que el juego brusco es espontáneo, no se requiere un adulto para facilitar o poner en marcha el juego. Durante el juego de peleas, los niños participan mucho en la actividad física, hacen ejercicio y practican las habilidades motoras gruesas como saltar, balancearse, correr y mantener el equilibrio. La lucha también desarrolla la fuerza muscular en diferentes áreas del cuerpo. Los niños aprenden a tomar riesgo y a descubrir sus capacidades físicas y límites específicos en lugar de tener que adivinar más adelante en la vida. Asimismo, también es una manera excelente para que los niños practiquen sus habilidades sociales. A su vez, aprenden cómo unirse a un grupo de niños y cómo incluir a otros. Practican trabajar juntos para tomar decisiones sobre cómo jugar y comprometerse para ser felices. Aprender a lidiar con conflictos y compañeros difíciles a través de la competencia de peleas de juego. Se ha demostrado que todas estas experiencias generan confianza en los niños, lo que les ayuda a hacer amigos y a resolver conflictos más adelante en la vida. Otras habilidades sociales importantes como turnarse, compartir, cooperar y ver las perspectivas de otra persona pueden practicarse mediante la simulación de peleas. El juego de las peleas fortalece la motricidad gruesa y fina, ya que necesitan saltar, correr o hacer equilibrios, y necesitan control de las manos para agarrarse, así como favorece el conocimiento del propio cuerpo. Aprenden a dominar su fuerza, reconocer las dimensiones de su cuerpo y el poder de sus músculos. Además, facilita la comprensión de causa y efecto. A través del juego, comprenden de manera práctica que sus acciones tienen efectos en las personas que les rodean. Cabe mencionar que potencian las habilidades sociales. Gracias a estos juegos, aprenden a ponerse en el lugar de las otras personas asumiendo los diferentes roles de lucha. Les da la posibilidad de vivir pulsiones agresivas con naturalidad, estableciendo respuestas alternativas a la agresión. Y son mucho más conscientes de respetar los turnos y las reglas de juego que ellos mismos establecen por su propia seguridad física y emocional. Además, regula la impulsividad, ya que tienen que estar muy pendientes de las respuestas del otro ante sus acciones para que siga siendo divertido. Ayuda a establecer límites personales, ya que tienen que ser muy conscientes en todo momento de su cuerpo, de si el contrincante está siendo más enérgico de lo deseado, de si sobrepasa su límite y tiene que parar el juego, de si le gusta más una manera u otra forma de investir su cuerpo y su espacio personal. Asimismo, permite canalizar energía. A través de este juego, eliminan energía sobrante, pudiendo entrar en un estado de calma después, así como expresa la agresividad de manera natural y saludable. Por el otro lado, los juegos de contacto, lucha, poder y competición motriz suelen aparecer también en la etapa de identificación sexual, como parte natural de ese proceso en el que se explora tanto el lado femenino como el masculino de cada ser. Análisis microgenético. Diversos estudios en el campo de la neurociencia han evidenciado la influencia del juego en el desarrollo cerebral. Esto se puede explicar mediante el sistema de recompensa, el cual es un mecanismo por el que el cerebro actúa para conseguir algo placentero y está constituido por el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo y la corteza prefrontal. Y es que jugar produce la liberación de dopamina, un neurotransmisor que funciona como una recompensa cerebral en las áreas anteriormente señaladas debido a las sensaciones de placer,
gratificación y alegría producidas cuando la persona ha recibido un reconocimiento o premio, o bien por la experiencia agradable que provoca el juego, dando lugar a la transmisión de información entre el hipocampo y la corteza prefrontal. De modo que, al repetir esa conducta de juego precisamente por ser una actividad placentera, se refuerzan las conexiones neuronales, potenciando el almacenamiento de la información y el desarrollo de funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la planificación, monitorización, modulación de emociones, entre otras. De igual manera, a partir de la liberación de dopamina, se facilitan procesos de motivación, creatividad y curiosidad, los cuales son esenciales para el desarrollo del aprendizaje. A su vez, se ha descubierto que durante el juego se liberan otros neurotransmisores importantes, como lo son la serotonina, relacionada con la regulación del estado de ánimo, así como la reducción de la ansiedad y el estrés, la acetilcolina, sustancia que favorece la concentración a la vez que potencia la formación de recuerdos y el pensamiento lógico, la endorfina, que transmite calma y felicidad, la oxitocina, que ayuda a establecer relaciones de confianza y generosidad, y la norepinefrina, que facilita el aprendizaje en la sinapsis y mejora la plasticidad cerebral. Asimismo, se ha comprobado que el juego puede aumentar las capacidades adaptativas y la resiliencia. Esto se explica dado que la experiencia de juego opera cambios en la arquitectura del cerebro, especialmente en los sistemas relacionados con la emoción, la motivación y la recompensa, que provocan a su vez más juego, y actúa a través de varios sistemas adaptativos, tales como los sistemas de respuesta al estrés, los vínculos afectivos, el aprendizaje, la imaginación y la creatividad. Por ende, podemos decir que el valor adaptativo del juego radica en que permite la capacidad de regular las respuestas emocionales ante las alteraciones y reducir los niveles de estrés, esto último debido a que el juego se asocia con niveles bajos de cortisol, de modo que genera la capacidad para sobrellevar la incertidumbre, a la vez que favorece el desarrollo de otras habilidades, por ejemplo, motoras, cognitivas y sociales, que pueden ser aprovechadas en la situación del momento. Como hemos visto, el juego es una actividad placentera para los humanos y no humanos, y constituye un factor motivador de la actividad, ya que la recompensa cerebral obtenida a través del juego por la acción de la dopamina conducirá a que el individuo no solo realice esta actividad que genera satisfacción, felicidad y placer, sino también lo motivará a repetirla ante la expectativa de obtener una recompensa, debido a que no tiene la certeza de conseguirla. Precisamente por ello, la tendencia a repetir una actividad placentera puede llevar al individuo a la adicción a las denominadas no sustancias, es decir, a conductas como los juegos de azar, videojuegos y apuestas donde prima la expectativa de recibir una recompensa. Esto se produce por el mal funcionamiento del sistema de recompensa cerebral debido a una excesiva liberación de dopamina. Adquisición del lenguaje y el juego. Otro aspecto en el que el juego cumple un rol fundamental es en la adquisición del lenguaje. Para ello debemos partir de que el lenguaje se encuentra conformado por 4 componentes principales, siendo así que tenemos a la fonología, que involucra el sistema de sonidos relacionado con la pronunciación, la semántica, que ayuda a los significados de palabras y oraciones dando lugar al vocabulario, la sintaxis, es decir, las reglas para agrupar las palabras en secuencias gramaticalmente aceptables, y la pragmática, que constituye las reglas para el uso social apropiado y la interpretación de la lengua en un determinado contexto. Los formatos para adquirir el lenguaje. Siguiendo a Vygotsky, Jerome Bruner planteó la hipótesis de la internalización de formatos para explicar la integración de los componentes del lenguaje a partir de la interacción social adulto-niño. Según este planteamiento, el componente pragmático sería el motor del desarrollo de la fonología, la semántica y la sintaxis. Bruner propuso la categoría conceptual formatos para agrupar las actividades de interacción social adulto-niño que integran los componentes del lenguaje. Es así que los formatos consisten en actividades rutinarias que el adulto ejecuta para atender al bebé, en las cuales esto último incorpora expectativas sobre los actos del adulto y aprieta a responder a ellas. Estas actividades tienen una secuencia de acciones repetitivas, por lo tanto contienen en sí una gramática. Entre ellas se puede mencionar a los juegos, dar de comer, bañar al bebé, entre otras. Formato de juegos y el origen de la sintaxis. En su libro El habla del niño, Bruner propone una explicación alternativa a la propuesta de Noam Chomsky respecto al origen innato de la sintaxis. Según Chomsky, las categorías gramaticales se organizarían gracias a los sintagmas, porque existe un bioprograma innato. En cambio, Bruner propone que los juegos rutinarios tienen una secuencia de acciones que en sí son normas y reglas que se internalizan, siendo la base de la sintaxis. Un juego universal es desaparecer algún objeto ante el bebé y luego sorprenderlo con la repetición. Con la guía verbal del adulto, este juego desarrolla los procesos cognitivos de atención, percepción, memoria de trabajo y sobre todo el lenguaje. Sistema de socialización para la adquisición del lenguaje según Jerome Bruner.
Los formatos de juego se encuentran en la base de la interacción comunicativa, por lo tanto constituyen un mecanismo, es decir, un sistema de soporte o ayuda para la adquisición del lenguaje. Precisamente Brunner al respecto propone el acrónimo SSAL, entendido como el sistema de soporte o socialización para la adquisición del lenguaje. Este sistema es equivalente a la zona de desarrollo próximo planteado por Vygotsky. En este sentido, el cerebro sería formateado por las actividades rutinarias con gramática y la interacción social adulto-niño, representando así la fuente del componente sintáctico. Análisis histórico-cultural. El juego es una de las manifestaciones más habituales en el ser humano desde su nacimiento. El niño, antes incluso de dar sus primeros pasos, tiende a buscar juegos rudimentarios que le producen una sensación de bienestar interno. Al ser, por tanto, un componente básico de la naturaleza humana, es perfectamente comprensible que haya estado presente en el mundo desde las sociedades más primitivas. Para comenzar a estudiar esta evolución hay que remontarse a los primeros pobladores del planeta Tierra, donde ha existido un factor de competición lúdica más antigua que la propia cultura que impregna toda la vida a la manera de un fenómeno cultural, por lo que podemos decir que el juego fue parte integrante de la civilización en sus primeras fases. En ese sentido, se puede decir que la civilización surge con el juego y como el juego para no volver a separarse nunca más de él. En el Paleolítico se empieza a crear a través del juego una serie de manifestaciones culturales cada vez más complejas, como el derecho, la moral, etc. De este modo, el juego se convierte en una faceta muy importante no solo porque conlleva un beneficio físico y psíquico para el ser humano, sino también por los cambios que poco a poco y casi de una forma inconsciente va generando en la sociedad. De la información conservada de esas épocas prehistóricas se puede extraer la conclusión de que el juego está muy relacionado con la esfera de lo mágico y lo divino. Casi todas las manifestaciones lúdicas de esta etapa de la humanidad eran parte integrante de algún ritual religioso. Por su lado, la actividad física se relacionaba más con cuestiones de supervivencia, dada la necesidad de mantenerse en forma para cazar, huir de las fieras o atacar a los enemigos. En ese sentido, se puede decir que el hombre primitivo jugaba por placer y por un sentimiento mágico religioso, pero que aún así realizaba actividad física por necesidad. Los juegos de gran simplicidad y equipamiento escaso del Paleolítico inferior van dando paso lentamente a otros de mayor complejidad y estructuración, como los juegos de pelota, aún sin reglas fijas, los juegos de lucha con lanza, las carreras a pie o de renos de Siberia, los saltos, levantamientos de rocas y troncos, entre otros. Aunque la finalidad básica sigue siendo la supervivencia y el adiestramiento, en ciertos casos se empieza a tomar el juego como un medio de exhibir la fortaleza física, es decir, un antecedente de lo que posteriormente será la utilización propagandística del deporte de la cultura babilónica. Al final de esta etapa, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, surgen los primeros juegos de estrategias como tableros, juegos de pelota más evolucionados como los de los mayas prehistóricos, la jabalina con un carácter mixto del juego entre el entrenamiento, deporte y trabajo, la equitación y un juego similar al bádminton. En Babilonia aparece un juego parecido al actual boxeo y se establecen diversos juegos en fiestas populares. El juego en esta época es un indicador de poder económico y disuasorio para los enemigos. Poco después en Egipto se practicaban juegos de 9 bolos y de nuevo juegos de pelota. Esto ocurre hacia el año 3000 a.C. Una novedad importante en esta etapa es que se comienzan a practicar el juego en terrenos específicamente destinados a este fin, en contraposición a la situación de otras culturas que lo practicaban en cualquier espacio, por lo general al aire libre. En Egipto, además, los juegos malabares y de otros tipos comparten su lugar con algunos deportes que alcanzan también un gran desarrollo. Detrás de estos antecedentes hay sin duda que destacar la aparición del juego en las dos grandes culturas clásicas, Grecia y Roma. En la Grecia antigua, el juego tenía una serie de funciones que se pueden resumir en las siguientes. Contribuir al desarrollo físico, considerando de gran importancia para conseguir una educación completa, contribuir asimismo a la educación estética y moral de los ciudadanos, al tener que seguir una serie de normas de obligado cumplimiento, desarrollar el espíritu creador,
fomentar el espíritu competitivo que a su vez ayudará a conseguir el objetivo anterior. Sin embargo, hay que distinguir dos periodos en lo que a Grecia respecta. Así, en los primeros años de la Grecia antigua se da más importancia a los valores de belleza, bondad y sabiduría, lo que provoca un gran desarrollo de lo que podríamos llamar cultura del ocio y por consiguiente de los juegos. En una etapa posterior, por el contrario, se empieza a fomentar un ideal más de belleza unida a la fuerza. Si bien el ingenio sigue teniendo un papel destacado entre los valores supremos, es así como los juegos van cediendo su nivel protagonista a los deportes que necesitarán dosis de ingenio a la par de fuerza física. Los juegos más característicos de la época, excluyendo los que tienen un carácter netamente deportivo, son luchas a empujones, saltos de comba, tirar de la cuerda, danzas acrobáticas y juegos de pelota. En Roma, por el contrario, la visión griega del ocio no tuvo continuidad, pues se entiende el trabajo como parte importante de la vida del ciudadano. A pesar de ello, el juego sigue teniendo un papel importante en la sociedad como liberador de la mente, pues es precisamente una recompensa o medio de descanso psicológico tras el cansancio generado por este trabajo. Es por ello que el propio Estado comienza a impulsar una serie de juegos como medio de dominancia social. De este modo, y quizás de una forma casi involuntaria, en una cultura que en principio estaba más orientada al trabajo que al ocio, el elemento lúdico adquiere aquí su máximo esplendor, tanto en el simple juego como en el deporte más profesionalizado, que también en cierto modo se entiende como juego. Los juegos de esta etapa incluyen los columpios, balanzas, juegos circenses y de gladiadores, naumaquias, que eran batallas navales simuladas, y como no, los juegos de pelota constantes a través de todas las culturas. Así termina la evolución del juego en las primeras civilizaciones humanas. Se podría continuar con dicha evolución en la Edad Media y en la Edad Moderna, pero ese estudio, dada la multitud de datos existentes por la cercanía temporal, debe ser objeto de un análisis más extenso que el de este video. La base del juego queda establecida con las culturas señaladas y lo que viene después no es más que un lógico desarrollo marcado por la constante evolución de los pueblos. Como resumen, se puede decir que el origen del juego, si bien queda claramente establecido en épocas prehistóricas, es una cuestión bastante enigmática y con pruebas demasiado escasas como para que se puedan llegar a conclusiones irrefutables. Así, han llegado hasta la actualidad diversos artilugios que los antropólogos han reconocido como lúdicos, pero cuyo origen o función no es desconocida. Otros muchos han sido destruidos o se han perdido por pura ignorancia de los excavadores. Es de esperar que los métodos más modernos y científicos de la actualidad consigan poco a poco desenmascarar toda la serie de enigmas que aún perduran en cuanto al origen del juego. Se realizó una entrevista al magíster José Lébano, docente de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplio conocimiento y experiencia en psicología clínica y de la salud, y le planteamos algunas preguntas referentes a la ludoterapia. La ludoterapia es una técnica terapéutica donde se utiliza el juego para el tratamiento de los problemas psicológicos. El juego es una interesante herramienta para solucionar en niños y adolescentes problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas de adaptación y también problemas de desenvolvimiento en la sociedad. La ludoterapia no solamente se recomienda en niños y adolescentes, sino también en adultos y ancianos, ya que les va a permitir que puedan exteriorizar diversos trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad y de esta manera mejorar su estado psicoemocional. ¿Cómo describiría su experiencia realizando ludoterapia? Sí. He tenido experiencia en la parte clínica asistencial que realizo. Como parte de esa labor, experiencia utilizando ludoterapia con niños y adolescentes. Y la experiencia ha sido positiva porque me ha permitido, pues, por un lado, comprobar lo que dice la teoría. El juego definitivamente es muy útil. Y por otro lado, te permite, pues, seguir afianzando digamos, esa área o campo de acción de la psicología. Sabemos que la ludoterapia tiene múltiples beneficios a nivel cognitivo. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los que más ha percibido? A ver,
De manera global, sí, pues la ludoterapia, el juego, tiene un fuerte impacto sobre el desarrollo cognitivo de las personas, especialmente de niños. Mejora la atención, mejora la concentración, mejora la creatividad, mejora la imaginación. En suma total, favorece la inteligencia. Entonces, varios procesos cognitivos son potenciados, son estimulados y son favorecidos a través del juego. ¿Cuáles son las principales dificultades emocionales que ha tratado con esta terapia del juego? A ver, es variado, pero principalmente en niños, miedos específicos, como por ejemplo a el retorno a la escuela, algo que es muy frecuente. Miedos en relación a experiencias que se traducen en sueños un poco, pues, no catastróficos, pero que tienen que ver con pesadillas, ¿no? Entonces, que genera un nivel de ansiedad. Y entonces, en estos casos, yo he tenido la oportunidad de poder aplicar técnicas específicas de ludoterapia para poder facilitar o ayudar a superar estas dificultades en niños. ¿Qué señales se visualizan a nivel emocional y o cognitivo cuando el juego se vuelve patológico? El patológico hay que hacer la similitud con una conducta repetitiva, adictiva, ¿no? Entonces, el juego es inherente al ser humano. El juego es saludable para el desarrollo integral del niño. El juego es positivo para favorecer muchos procesos cognitivos, psicológicos, emocionales. Pero cuando esto adquiere una, digamos, prioridad exclusiva por encima de otros aspectos de la persona, ya entonces debemos tomarlo como una alerta. Si se comienzan a descuidar otras responsabilidades, por ejemplo, el niño que llega del colegio y automáticamente quiere solo jugar, el niño que pasa mucho tiempo, muchas horas, incluso hasta altas horas de la noche, solo jugando y deja de lado las tareas, no quiere ayudar en casa, eso ya entra en esta dimensión de lo patológico, porque genera en el niño estrés, ansiedad, genera problemas de atención y concentración, se evidencia en un bajo desempeño académico, entonces ahí ya estamos entrando a esa dimensión de lo patológico. ¿En qué áreas cree que hay mayor aplicación de la ludoterapia y de qué manera se da? Definitivamente en el área clínica, ojo, o sea, principalmente en el área clínica, la consulta en el día a día permite ver algunos casos. La demanda para, digamos, problemas relacionados con el juego no es muy alta. A pesar de que, mira, ahora después de la pandemia, los niños y adolescentes tienen mayor predilección por el uso de dispositivos tecnológicos, pero en el área clínica y en el área educacional, por lo mismo que los niños y adolescentes en etapa escolar van a afectar su proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces el psicólogo educativo ahí también tiene que darle el manejo necesario. Pero considero yo que en el área clínica vemos esto, ¿no? Probablemente en el área organizacional podemos encontrar trabajadores, colaboradores de una empresa, de una organización, que también tengan estos hábitos un tanto que lindan con lo patológico, pero no tiene la misma, digamos, intensidad que si lo encontramos en el área clínica y educativa. ¿De qué manera se realiza la ludoterapia en adultos y adultos mayores? Correcto. Yo diría que ahí hay que separar dos cosas, porque, a ver, en el adulto y adulto mayor, una cosa es hacer ludoterapia para rehabilitar y estimular procesos cognitivos, y otro es para acompañar y favorecer, por ejemplo, un envejecimiento saludable, en el que no hay deterioro todavía. Entonces, con personas adultas que avanzan hacia una transición hacia la adultez mayor, es importante estimular el desarrollo cognitivo con diferentes actividades, ¿no? Yo siempre recomiendo, después de los 45, 50 años,
hagamos, digamos, actividades que estimulen el cerebro. Juegos de mesa, ¿no? Crucigramas, pupiletras, etc. Eso para, repito, ir en esa línea de un envejecimiento saludable. No hay un deterioro propiamente. El deterioro es propio del envejecimiento normal que tenemos las personas. Y la ludoterapia para rehabilitar adultos mayores que ya han tenido, por ejemplo, o están con una secuela de un accidente cerebrovascular o con un envejecimiento que los ha ido conduciendo a iniciar una demencia. Entonces allí sí se incide más en rehabilitar funciones cognitivas, ¿ya? Entonces eso hay que diferenciar. Pero igual en ambos, el psicólogo cumple una labor importantísima haciendo ludoterapia. ¿Cuáles considera que son las diferencias en el juego que realiza un animal y el juego que realiza una persona? Hay que también ahí marcar una diferencia, ¿no? Nosotros somos animales superiores. Otros seres vivos, ¿no? Probablemente tienen un nivel de desarrollo evolutivo que, si bien no ha logrado el desarrollo cerebral como nosotros, algunas funciones se asemejan. Entonces, otros seres vivos, otros animales, ¿no? De manera instintiva, también utilizan el juego como un mecanismo de supervivencia, como un mecanismo de adaptación, ¿ya? Mientras que nosotros, los seres humanos, utilizamos el juego de manera inherente, o sea, es parte de nuestro desarrollo integral y lo utilizamos con diferentes fines el juego. También como una manera de adaptarnos, como una manera de, digamos, relacionarnos, como una manera de superar algunas alteraciones emocionales, cognitivas, psicológicas. Entonces, en ese sentido hay que diferenciar. En el ser humano hay una intencionalidad. En el animal no hay necesariamente esa intencionalidad en el juego. Surge como algo instintivo y lo podemos ver. Los que tenemos mascotas en casa podemos notar que no hay una intencionalidad para poder jugar. Simplemente surge de manera espontánea. En nosotros los humanos sí hay una intencionalidad. Conclusiones. El juego no solo debe ser visto como una actividad lúdica, sino como una parte del desarrollo de capacidades de una persona, ya que el juego ayuda a aprender actividades motrices, cognitivas y sociales, que son temas muy relacionados a la psicología y de ahí su importancia para esta disciplina. Asimismo, el rol que desempeñó el juego en los humanos a lo largo de la historia ha ido evolucionando, siendo inicialmente de carácter místico y de supervivencia. Además, mediante el juego las personas interactúan estableciendo reglas y normas, lo que ayudó al ser humano a desenvolverse mejor en un contexto social. No obstante, el juego no es exclusivo del ser humano, sino también de otros animales, ayudando a su supervivencia y convivencia en el tiempo.